Bien, perfecto. Se escucha bien. Bueno, les doy la bienvenida a esta segunda clase. Hay mucha gente que no conozco, así que bienvenidos a este espacio curricular, sí, este espacio de definición institucional, a este espacio virtual. La idea es conocernos un poco y también empezar a desarrollar lo que es eh, parte de la segunda clase, ¿sí? Parte van a encontrar ahí como material teórico y la otra parte también la van a tener, ¿sí? Vamos a conversar un poquito ahora. Así que bueno, esperamos, son y 48, esperamos 2 minutos a ver si se conecta alguien más y arrancamos, ¿sí? Es una clase cortita eh, con varias indicaciones y varias orientaciones que es mejor que hacerlas de por acá y no tanto por la plataforma y de manera sincrónica, ¿sí? Así que bueno, esperamos un ratito a ver si se conecta alguien más y comenzamos, ¿sí? Un poquito de paciencia. Bien, comenzamos. Ahora que se prende la cámara, perfecto. No se va a unir nadie más, así que somos los que somos. Bueno, contarles aspectos organizativos de la materia, ¿sí? Para que se saquen todas las dudas cómo es la cursada. Si bien ya hay estudiantes que ya han cursado conmigo otros espacios curriculares de definición institucional, también hay alumnos de otras carreras que no me conocen, así que la idea es un poquito que se saquen todas las dudas y después ya comenzamos a desarrollar lo que es la clase de hoy, ¿sí? Bueno, es un espacio de definición institucional, es un espacio que está pensado como para que ustedes puedan abordar y desarrollar todas las particularidades que tienen que ver con la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, modalidad también que está fuertemente atravesada por lo que es la educación especial, ¿sí? Hacemos muchas intervenciones ahí en lo que es la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, así que bueno, es un acercamiento y un primer conocer, ¿sí? De cómo funciona, ¿sí? Y de cómo está caracterizado su propuesta modular y su formación por capacidades, que no es el fuerte de los niveles de educación obligatoria, ¿sí? Tanto el diseño curricular a nivel primario como el diseño curricular a nivel secundario. La idea de los primeros ejes tienen que ver con la reflexión de ustedes, ¿sí? Hay muchos
temas que tienen que ver con la apreciación personal, por eso es importante que ustedes puedan participar en los foros, que puedan comentar sus opiniones, ¿sí? Siempre es interesante eh, saber qué les sucede a ustedes, porque bueno, yo sé que hay siempre muchos estudiantes que terminaron o finalizaron adentro de la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos y tienen como otra visión de cómo funciona esta parte del sistema educativo. En relación a la cursada, bueno, es una materia que está... ahora yo voy a subir el programa definitivo de esta cursada para que lo tengan en cuenta. Lo van a tener en el tópico de presentaciones, lo van a poder consultar, ¿sí? Dentro de los ámbitos normales que es el que nos estamos en este momento, es una materia promocional, pero en este caso, y siguiendo la disposición interna 027 de educación superior, va a seguir siendo un espacio de regularidad, ¿sí? No es una materia compleja, no tiene muchos textos, ¿sí? Trabajamos básicamente con las resoluciones y con los diseños curriculares, junto con el régimen académico, así que no es una materia pesada, una manera de decir, con la cantidad de material teórico a trabajar, ¿sí? Sí tiene que ver mucho con poder interpretar y poder reflexionar, porque trabaja mucho sobre las aptitudes del docente, ¿sí? Hay trabajos prácticos, los trabajos prácticos son grupales, los grupos, lo que hago y los que ya han cursado espacio de definición institucional conmigo en el primer cuatrimestre, eh, los armo de manera virtual, ¿sí? Son grupos que designo a través de foros de trabajo, son grupos de trabajo, y la idea es que puedan hacer que sean un grupo de apoyo, que se puedan apoyar entre ustedes, ¿sí? Sé que es complejo trabajar desde la virtualidad, así que la idea es también poder orientarlos a ustedes de poder trabajar de esta manera. Lo escucho recortado. No sé si alguien más, como yo veo solamente las imágenes, las fotitos, veo pocas fotos, o sea, cámaras, no sé si se está escuchando bien. No sé si todos tienen dificultades o es solamente Antonella. A veces no tener Lo audio. escucho bien, profe. Bien, si se escucha entrecortado. Bueno, Nair, Profe, yo escucho un poco entrecortado. bien, igual que Antonia. Yo igual en momentos, no sé si es mi internet o... Y puede ser que ande como bastante complejo internet. De igual manera, todas las clases siempre son grabadas, ¿sí? Así que si hay alguna parte que no se escucha, yo lo escucho así igual bien o así igual mal, Cintia. Ahí me quedó la duda. Eh, las clases igual están grabadas y la pueden consultar igual si hay alguna parte bien. Puede ser que sea mi internet entonces, que puede ser lo más probable. Eh, Les decía, es un trabajo grupal, ¿sí? Yo lo que hago con ustedes es armar grupos al azar, ¿sí? Como hay alumnos de todas las carreras, es un desafío poder hacer eh, es un desafío hacer que ustedes trabajen con alguien que no conozcan, ¿sí? Porque si generalmente lo que pasa, y en el ámbito de la presencialidad siempre eh, terminan siendo los mismos grupos de trabajo y terminan ya trabajando por inercia porque se conocen, ¿sí? Entonces la idea es poder hacer grupos con diferentes compañeros, ¿sí? Y poder establecer formas de trabajo eh, virtuales, ¿sí? Ya sea documentos compartidos, ya sea alguna eh, el intercambio por foros, ¿sí? Que es como el ámbito más formal y el ámbito que puedo visualizar. Yo sé que muchos de ustedes cuando empiecen los trabajos grupales arman grupos de WhatsApp y siempre les digo que en esos grupos de WhatsApp yo no los puedo ver, no puedo intervenir, no puedo hacer como van. Entonces se me dificulta mucho hacer el seguimiento, ¿sí? Entonces la idea es poder hacer la intervención en el foro y que ustedes puedan hacerse el hábito de por lo menos ir registrando cuáles son las intervenciones, ¿sí? Se sigue escuchando muy entrecortado, si no voy a apagar la cámara y me van a escuchar solamente, a ver si de esa manera se escucha un poquito mejor.
¿Siguen escuchando entrecortado? En mi caso no, yo lo veo y lo escucho bien. Bien, yo lo que voy a hacer es apagar mi cámara. Bien. Yo voy a apagar la cámara y me van a ver solamente, van a escuchar solamente la voz, esperemos que mejore un poquito. En este caso, bueno, las ideas es que el trabajo sea grupal, que, que ustedes puedan hacer buenos desempeños y que aprendan a trabajar desde la virtualidad y con gente que nos conozcan, o sea, con compañeros que nos conozcan. ¿Sí? Esto nos sirve como instancia también de doble aprendizaje. ¿Sí? Es algo que es interesante, que dio buenos resultados. ¿Sí? Sé que los tiempos son complejos, sé que a veces se les superponen con otros espacios, ¿sí? La idea es hacer y empezar a trabajar también los prácticos de manera sincrónica, ¿sí? Generalmente los prácticos, si hay consignas de práctico, ustedes la van a encontrar en el tópico presentaciones, cuando yo les doy la consigna, ¿sí? No hay nada que no esté planificado con tiempo, no es que ustedes se van a enterar hoy de que tienen un práctico para la semana que viene, ¿sí? Así que bueno, eso es como para que sepan que está todo organizado en tiempos y fechas, ¿sí? Si llega a haber alguna modificación que en este espacio curricular no va a pasar por el momento, todo está informado en el tópico presentación, ¿sí? Si hay alguna clase virtual o algo, yo lo informo vía, vía noticias, o sea, que es la forma que a usted le llegue el correo electrónico con ya todo el mensaje escrito y no tengan que entrar a la plataforma. Bien, seguramente se están preguntando todos cómo sería la evaluación y acreditación del espacio, ¿cierto? Y esta es la parte que a veces cuando no hay cámara es difícil ver las reacciones. Lo que hacemos todos los años es hacer un ensayo, ¿sí? Que es poder trabajar y poder articular los diferentes conceptos estructurantes del espacio curricular. Cada una de las modalidades, por si no lo sabían, salvo intercultural y bilingüe, estoy dando todas, tiene algunos conceptos que son particulares y que tienen que ver con la reflexión y la construcción que fue de la modalidad. En este caso también, ¿sí? Hay algunas palabras que son como muy características de la modalidad y la idea es poder hacer un ensayo y poder reflexionar y poder tomar posición en relación a ellos, ¿sí? Eso cuando ya vaya llegando el momento, ¿sí? Yo le doy una lista de palabras y tienen que hacer un ensayo argumentativo. ¿Estamos? Los que ya han cursado conmigo ya están como con más entrenamiento y sabrán qué es el ensayo y cómo es la forma de narrar, ¿sí? Bien, consultas, dudas en relación a la cursada. Bien, yo no sé si se desmayaron o es que no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Así que bueno. Es muy raro, profe, sin las cámaras. Sí, por eso, yo no sé si se desmayaron y quedaron ahí y por eso no escriben nada o es que quedó todo muy claro y no hay ninguna duda. Bien, comenzamos entonces Sí, con profe. Bien, a mí no, perfecto. Ninguna. Bien, les cuento, siempre las clases están grabadas, siempre se abren las clases el mismo día, a la misma hora, salvo que haya clase virtual que se habilita más tarde. Ustedes cursarían los jueves a las 20:40, entonces el horario de apertura de clases es el jueves a las 20:40, semanalmente, ¿sí? Todas las semanas tienen una apertura de una clase. ¿Está? La plataforma y las actividades son correlativas. Lo que puede llegar a pasar es que no hayan leído algún material o no hayan visto algún material y la plataforma no los deje acceder a las clases siguientes, ¿sí? Actividades obligatorias no hubieron, entonces no sería problema de haber hecho una actividad o no. ¿Está? Siempre que haya actividad obligatoria y que sea a entregar, acuérdense de mandarlas por el buzón, ¿sí? Y tildar la opción de entregada, porque si no, después le queda pendiente, ¿sí? Y tengo que hacerlo manualmente por más que le corrija y lo demás. ¿Estamos?
así que creo que ya no quedaría ninguna explicación más en relación al formato cursado. Así que bueno, comenzaremos con la clase de hoy, ¿sí? Estuvimos reflexionando un poquito sobre sensaciones, sobre estas percepciones, experiencias, movilizaciones que tienen que ver con el volver a la escuela, ¿sí? Con el reinsertarse, ¿sí? Que era una consigna del foro. ¿Qué pasaba cuando uno volvía a la escuela, ¿sí? Que es una parte característica que tienen que ver con la modalidad de educación permanente de jóvenes y de adultos, ¿sí? La clase número 2, que es la que tenemos para desarrollar, gira en torno a tres conceptos fundamentales, ¿sí? ¿Qué es la definición de la modalidad? ¿Qué es justicia curricular? ¿Y qué es destinatarios de la modalidad tenemos? ¿Sí? Haciendo una buena lectura, ustedes estuvieron viendo la historia de cómo surgió la modalidad, ¿sí? El objetivo fundamental fue, o la población objetivo fundamental fue justamente personas adultas que no pudieron terminar sus estudios o directamente no se encontraban alfabetizadas, ¿sí? Ese fue como el objetivo principal que tuvo la modalidad a lo largo de la historia, ¿sí? Diferentes gestiones políticas le fueron dando algunas tintes características, como puede ser en la época del peronismo, que hablábamos de esto de, de incluir la parte sindical o la formación sindical como dentro de una parte curricular adentro de la modalidad, o pensar lo que fue la época del menemismo y directamente considerarlo un régimen especial y considerarlo un parasistema de, de la forma de estructurar nuestro sistema educativo en ese momento, ¿sí? Entonces es muy importante poder ver y poder entender que cada uno de los marcos normativos y el contexto sociohistórico fue caracterizando la modalidad fuertemente, ¿sí? Actualmente en la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial establece que la modalidad está destinada, ¿sí?, a aquellos jóvenes y adultos que no ingresaron adentro del sistema educativo, ni al nivel primario, ni al nivel secundario, o aquellos alumnos que tuvieron que dejar por diferentes situaciones el nivel primario y el nivel secundario, ¿sí? Apuntamos a la formación permanente, ¿sí? Entonces es una modalidad que va a estar en constante articulación con diferentes instituciones y las otras modalidades del sistema educativo, ¿sí? Trabajamos sobre un fuerte concepto que tiene que ver con justicia curricular, ¿sí? Y como estoy hablando solo y no me gusta hablar solo, como no me gusta hablar mucho tiempo solo, la idea es... Profe, no se está escuchando bien. no se está escuchando bien. No, profe, se No. escucha Hay como como una lejos. interferencia. Sí, una interferencia, sí. ¿Como una interferencia? Bueno, a ver, dígame si escuchan un poquito mejor ahí. Ahora sí se escucha un poquito mejor. Se Bien, acerca el micrófono. sí, lo tengo en la mano. Así que, bueno, la idea es que puedan conversar ustedes un poquito. Sí, estamos hablando del alcance de la definición de lo que es educación permanente de jóvenes y adultos como opción organizativa del sistema educativo para garantizar el inicio y la terminalidad del nivel primario y secundario, ¿sí? Los niveles obligatorios del sistema educativo. Nuestros destinatarios son estos jóvenes y estos adultos a quienes vamos a brindarles herramientas, ¿sí?, así como lo dice la Ley de Educación Nacional en su cuerpo, que hay que brindar herramientas para la formación permanente, ¿sí? Y esto no es algo característico de solamente esta modalidad, sino tiene que ser algo característico del sistema educativo. Acá, en nuestros destinatarios, vamos a hacer un fuerte peso, una fuerte crítica a términos que tienen como diferentes concepciones, dependiendo del autor,
¿sí? Por eso es que van a encontrar en la modalidad lo que se llama justicia curricular, justicia social o, o un video que vamos a trabajar en el foro que habla de justicia educativa, ¿sí? Ahora bien, a ustedes, ¿sí? Así yo no hablo tanto. ¿Qué se le viene cuando uno dice justicia curricular como concepto? Puede ser que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades para aprender y para participar en el aula. Bien, Antonella. ¿Quién más? Puede ser que tenga relación en cuanto a los contenidos que se les brinden. Bien, hablamos de justicia curricular, tiene que ver con el currículum. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Vamos con confianza que no hay respuestas malas, es abierto. Acuérdense que dijimos que era un espacio de debate que el eje 1 tenía que ver mucho con reconstruir conceptos. Vamos. Puede ser ajustar los contenidos a las necesidades de los alumnos y el contexto más real. Bien, perfecto. Vamos bien, vamos. En una estaba, en una estaba viendo de cómo se van los contenidos antes, que también en un apartado, no me acuerdo ahora, pero hablaba sobre cómo, o sea, cómo ajustar los contenidos para los jóvenes y adultos también, porque no estamos hablando de una población que es de primer grado, que eso igual estaba hablando de la ley 1420, que se empleaba en eso, de que las personas, jóvenes y adultas, puedan adquirir ciertos contenidos con distintas herramientas y más al contexto, como decía Antonella recién, teniendo en cuenta el contexto en el cual se rodea y también a la salida laboral y demás. Bien, perfecto, Victoria. ¿Alguien más? Vamos, Cintia, yo te veo con ganas de hablar hace rato. No se me viene nada. Bien, ¿qué sería ver ser justo? Desglosemos. Currícula ya sacamos ahí que tiene que ver con los contenidos. Pero ¿qué es ser justo? Brindar las mismas Podría ser oportunidades. brindar, a partir de la justicia, claro, brindar distintas oportunidades a las personas que no pudieran acceder a la educación, por ejemplo. Bien, perfecto, Alan, perfecto, Cintia. Exactamente, tiene que ver con varias interpretaciones que ustedes hicieron, ¿sí? Que es, primero, ¿sí? Si hablamos de justicia curricular o justicia educativa, es pensar que todos los estudiantes, independientemente del nivel, independientemente de la modalidad, tienen que tener el mismo acceso, la misma equidad de oportunidades, ¿sí? La misma igualdad para poder llegar, ¿sí? O sea, no hablamos de tanto de tenemos que brindarles estrategias para el camino, o sea, para poder llegar a esta propuesta curricular propuesta por el diseño, ¿sí? O propuesta por la política educativa de turno. Si hablamos de justicia curricular, justamente trabajamos sobre el currículum, ¿sí? Trabajamos sobre estos famosos núcleos de aprendizaje prioritarios que tratamos de nivelar y tratamos de que tanto un alumno en una escuela rural, en una escuela ubicada en un barrio de emergencia, una villa o como quieran llamarlo, ¿sí? De las diferentes apreciaciones que tengan, una escuela privada, todas tienen que acceder de la misma manera a estos núcleos de aprendizaje prioritarios, o sea, tienen que acceder a un piso, ¿sí? Eso tiene que ver con la justicia curricular, que todos los alumnos salgan de la misma manera, o sea, que lleguen al mismo objetivo. Ahora bien, si ahora tomamos esto de justicia curricular en el caso de nuestros destinatarios de la modalidad de educación permanente de jóvenes y de adultos, tiene que ver con no volver a repetir recetas
que generaron que haya deserción o que hayan dejado por X causa la escuela del nivel, ¿sí? La primaria o la secundaria. No podemos repetir, no podemos llevar la misma actividad de un primero, de un tercero, de un cuarto grado a la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos. Tenemos que tener en cuenta nuestros destinatarios, nuestros jóvenes, ¿sí? Y nuestros adultos que forman parte. Tenemos que respetar su singularidad, ¿sí? Y principalmente como destinatarios de la modalidad tenemos que entender de que ellos tienen un trayecto en la vida, ¿sí? Si bien no hay certificación de contenidos curriculares, ¿sí? Sí hay aprendizaje, ¿sí? Entonces ellos pueden tener muchas herramientas, mucho aprendizaje, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir andamiando, ¿sí? Nuestro rol como educador es diferente, ¿sí? Tenemos mucha más apertura a la hora de pensar nuestras propuestas. Por eso vamos a ver que nuestros destinatarios o nuestra definición de la modalidad apunta a una propuesta modular, ¿sí? No repetimos la misma receta del nivel, que es muy interesante. Y empezamos a pensar que nuestros destinatarios los vamos a formar por capacidades, ¿sí? Que es diferente a la tradición de los niveles de formar por competencias, ¿sí? Eso es muy interesante poder reflexionar y es muy interesante poder entender, ¿sí? Las buenas prácticas que hace la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos y poder traspolarlas al resto de los niveles y el resto de las modalidades. Bien, destinatarios, vamos a ver que son aquellas personas que por diferentes situaciones tuvieron que dejar su propuesta escolar, ¿sí? Ustedes nombraron algunas en el foro de la clase anterior. Puede ser por deserción, puede ser por embarazo, maternidad o paternidad en adolescencia, ¿sí? Donde juega fuertemente la construcción social y la presión social como lugar, ¿sí? Que es algo interesante también para debatir. Tenemos situaciones de familiares que implica que haya que abandonar los estudios y dedicarse laboralmente o para colaborar en el hogar. O sea, hay como muchas situaciones particulares y cada una de las historias lleva a que nuestros destinatarios hayan tenido que dejar la escuela, ¿sí? Por eso es que la escuela tiene que pensar esta justicia curricular y pensar que estos estudiantes que se reinsertan a la modalidad les tenemos que dar oportunidades para que terminen los estudios, ¿sí? Entonces la propuesta curricular va a ser diferente y los tiempos van a ser diferentes, ¿sí? Así que bueno, es bastante corto, ¿sí? En este momento lo que van a hacer ahora es como terminar de ir avanzando con lo que es la resolución del Consejo Federal, ¿sí? Que es el material que se va a desbloquear ahora para que puedan leer, ¿sí? Es muy interesante poder traspolar muchas definiciones de la modalidad, muchas definiciones de justicia curricular con las diferentes modalidades que ustedes conocen, ¿sí? Educación especial es algo interesante poder plantearse lo que tiene que ver con justicia curricular, especialmente los que son del profesorado de educación especial en discapacidad intelectual. Y nivel inicial, nivel primario también, ¿sí? Pensar la justicia curricular es bastante interesante, ¿sí? Si bien los destinatarios no son específicamente de la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, sí pensar cómo nuestras prácticas impactan, ¿sí? A contribuir a igualdad o a contribuir justamente a desigualdad en la sociedad, ¿sí? Es muy interesante. Como actividad optativa, ¿sí? Casi obligatoria, son las intervenciones en el foro, ¿sí? Anímense a intervenir, anímense a participar y poder debatir entre ustedes, ¿sí? Si bien a veces las consignas son responderme alguna pregunta que yo utilizo como disparador, se pueden apoyar en lo que dicen sus compañeros, ¿sí? Y contribuir o debatir en relación a lo que dicen los compañeros, ¿sí?
Eh, el foro no es es un espacio para que a mí me contesten solamente la pregunta, ¿sí? La idea del foro siempre es que puedan apoyarse en lo que dicen los compañeros. Van a tener un video un poquito largo, ¿sí? Interesante, de Axel Rivas sobre justicia educativa, que justamente plantean varios temas que están como muy puestos hoy de moda, ¿sí? Que tienen que ver justamente con los impuestos, que tienen que ver con el financiamiento del sistema educativo, con las clases sociales, ¿sí? Y cómo los docentes podemos impartir o no impartir justicia curricular o justicia educativa, ¿sí? Así que bueno, espero que esta primera clase no haya sido muy aburrida, ¿sí? La idea era poder contarles más o menos qué se trata, porque me gusta la modalidad. Yo creo que este concepto es como muy fundamental, poder apropiarse, ¿sí? Y hablo de apropiarse en el sentido de tomarlo como propio, no tanto del discurso, sino poder implementarlo desde la práctica, ¿sí? Bien, consultas, dudas. Yo sé que hablo solo, no los veo, así que no sé si están, no están. No, profe, la verdad que no. Muy lindo el video del primer foro. La verdad que me emocionó un poco. Bien, No, profe. Todo claro. bien. Me gustó mucho tu historia, Pamela, dentro del foro. Muchas. Ay, sí, la verdad que me emocioné cuando mi abuela, porque era muy chiquita y me hacía leer. Y no entendía hasta que fui grande y entendí que ella no sabía leer ni escribir. Sí, es muy lindo lo que compartiste. Sí, es una modalidad movilizante, y hay como diferentes propuestas. Y en pleno siglo XXI todavía tenemos una tasa muy alta de analfabetismo, y es algo como para trabajar, para pensar, y no para preocuparse, sino para ocuparse, ¿sí? Desde nuestro trabajo. Y principalmente lo que tiene que ver con la modalidad de educación especial, tenemos como un pendiente muy grande, que es alfabetizar. Bien, ¿todos vieron el tópico presentación? Bien, como yo creo que todos Sí, profe. ¿Cómo dice? si vieron la parte de presentación, el eje 1, imagino que todos ya lo vieron, y todos saben que tienen un parcialito autoevaluación el 24 de septiembre. Yo sé que hay gente que no ha cursado conmigo, hay gente que está más habituada y ya sabe cómo son las autoevaluaciones, pero como nadie consultó. Igual está el miedo, profe. Profe, yo tengo una consulta de eso. De las normativas, que es más o menos en lo que nos tenemos que centrar. Fíjense que en esa parte todavía no tocamos normativa. ¿Te referís al F de la educación en la historia? Porque todavía no tocamos definiciones desde la ley. Eso viene en el eje que viene. Sí, profe, los de leyes. No. No, los que subió anteriormente, donde están las modalidades y las leyes, la 1420 y demás. De eso No. más o menos, ¿en qué nos centramos para el parcial? Bien, traten de acordarse más o menos los sucesos como primordiales, ¿sí? Traten de acordarse qué surgió primero, si la 1420 o la ley 2495, que va a ser como preguntas así de puntuales, ¿sí? Yo no voy a pedir que se aprenda la ley 2495, porque en realidad hay gente que le gusta y es interesante poder entender cómo fue evolucionando el sistema educativo, pero no es trascendental del espacio curricular, ¿sí? Así que no se los voy a tomar, no quiero que la lean. Sí, tienen que entender que en esta ley estaba planteada como régimen especial y no como modalidad, por ejemplo. Sería como principal.
Listo, profe, muchas Ah, claro, gracias. claro. Bien, el día 24 de septiembre se va a abrir una clase que va a decir autoevaluación unidad 1. Esta unidad de autoevaluación, si bien no es que si les va mal pierden la materia, ¿sí? Sino que la idea es poder ir ajustando y que ustedes puedan haciéndose el hábito de poder leer y poder llevar la materia en tiempo y forma, ¿sí? Tiene que ver más con una estrategia de que ustedes se organicen y sepan que tal día, ¿sí? Tienen que tener como todo medianamente integrado, ¿sí? El 24 se abre la clase a las 20:40 hasta las 22:40, ¿sí? En esa clase van a encontrar adentro del texto un formulario de Google, ¿sí? Que generalmente son varias páginas, ¿sí? No es una sola presentación, sino tiene que ver con varias páginas. Acuérdense, tienen esos dos tiempos, generalmente la primera la primera parte tiene que ver con presentación personal, con los datos. Después hay una parte netamente de la unidad 1 y después hay una parte de autoevaluación que tiene que ver con cómo les fue a ustedes en relación a esta primera unidad, a este primer eje y cómo podemos ir ajustando, ¿sí? Sí hay que, porque también me evalúan a mí, que es importante para poder ir ajustando la propuesta de la unidad 2 y la unidad 3. Así que bueno, eso es como para que sepan, ¿sí? Después de las 23 horas, generalmente doy 20 minutos, el formulario se cierra y no se reciben más respuestas, ¿sí? Ustedes van a tener la nota después numérica en el apartado calificaciones de esa unidad, ¿sí? ¿Quedó claro? No es para asustarlos, sino es para que no se vayan colgando porque sé que está costando mucho este segundo cuatrimestre a todos, pero la idea es que podamos llegar a una buena cursada a fin de año. Bueno, profe. Sí, profe, quedó claro. Bien, perfecto entonces. Profe, tengo una consulta. Sí, Cintia. El texto que que vamos a poder acceder después de esta conferencia, ¿es el primer texto que hay que leer para el parcial del 24 o ya dio otro? En realidad, acuérdense que la clase anterior, que fue grabada, hay un PowerPoint que es toda la historia, ¿sí? Ustedes se tienen que saber cómo fue evolucionando la historia. O sea, que primero si yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuándo surgió o cuándo comenzó las primeras experiencias de la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos? ¿Ustedes qué me van a decir? ¿Cuándo comenzó o con quién? Fue una pregunta. ¿Con Sarmiento en el mandato de Sarmiento? Muy bien, tiene un 10, Victoria. Sí, con Sarmiento. Se entiende, son preguntas así como muy puntuales y tienen que ver con el desarrollo de la clase, ¿sí? Yo no voy a pedir que ustedes se acuerden la ley 1420 ni la ley 2495 de la Ley Federal de Educación, porque en teoría la tendrían que haber visto en otras materias, ¿sí? A mí lo que me interesa es que sepan poder discernir qué se pensaba en ese momento en la modalidad. Entonces el texto completo, fuerte, es la resolución en realidad 118. Fíjense que yo la resolución la fui partiendo en partes, ¿sí? La primera parte la comenzaron la semana pasada con un poquito de historia. Ahora van a tener otra parte que tiene que ver con la definición de la modalidad, qué es justicia curricular y los destinatarios de la modalidad. Después tienen otra parte que tiene que ver con capacidades y después tienen otra parte que tiene que ver con la propuesta modular, ¿sí? O sea que siempre es el texto es el que está puesto en el tópico presentación, ¿sí? Yo no le voy a tomar nada que no esté dentro del eje 1 de presentación. No sé si quedó claro la pregunta. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Otra perfecto. consulta. ¿Estas conferencias se van a seguir dando? La idea es que sí. Igual siempre están todas avisadas con muchísimo tiempo, ¿sí? No es que le aviso una semana para la otra, salvo que surja algo puntual.
Generalmente se avisan, les doy el tópico, cuando arranquemos la unidad 2, ustedes ya van a tener pautadas ahí cuándo son las clases virtuales. ¿Sí? Si igual por X causa no pueden llegar a participar, la idea es que sí, siempre quedan grabadas y disponibles en la clase. ¿Sí? O sea, esta clase se graba y se sube a la plataforma una vez finalizada. Gracias, profe. Bien, de nada, Cintia. ¿Ninguna consulta más entonces? Bien, acuérdense de consultar continuamente el tópico presentación. Ahora subo el programa, subo esta clase y bueno, espero que tengan una buena lectura. ¿Sí? Cualquier consulta, cualquier duda, siempre del foro. Igual, si ustedes van a mi perfil, tienen mi teléfono celular, por si hay alguna consulta como, no sé, están en un borde, en un colapso y quieren dejar la materia, escríbanme antes, ¿sí? Porque puede llegar a pasar, porque ya estuve hablando con varios alumnos. Así que bueno, espero que tengan una buena cursada, cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima clase a través de una grabación. Buenas noches, profe. Que tenga Bueno, profe, linda noche. buenas noches. Buenas Bueno, noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, que anden bien. Nos vemos. Chao, gracias.